Atención máxima. El equipo de prensa de Jason Jiménez confirmó que el cantante de música popular falleció en una conversación televisiva. Jason Jiménez compartió que una serie de sueños repetidos le hicieron pensar seriamente en la posibilidad de morir. Una confesión que hoy resuena con fuerza tras conocerse que el reconocido cantante falleció junto a 4 integrantes de su equipo. Habló con franqueza absoluta, sin adornos ni exageraciones, casi como quien admite un temor profundo que lo acompañaba desde hace tiempo. Contó que en 3 ocasiones soñó que su vida estaba en riesgo dentro de un avión, relato que también compartió en el podcast Los Hombres Se Choran, conducido por Juan Pablo Rava, donde volvió a mencionar aquellos sueños inquietantes. En ese espacio íntimo, lejos del brillo del escenario y del ruido del espectáculo, Jason se permitió mostrarse vulnerable, dejando ver cómo esas pesadillas se le incrustaban en el pecho como advertencias constantes. Despertaba sobresaltado, con el pulso acelerado y una angustia persistente que ni la música lograba disipar. Reconoció que comenzó a temer los vuelos, a no volver, a dejar atrás a los suyos, y como si el destino quisiera poner a prueba ese miedo. Vivió un episodio real en Medellín que parecía calcado de sus sueños, aunque ese día él y su equipo salieron ilesos. Después llegó una depresión callada, de esas que se esconden tras los aplausos y los logros, y finalmente el desenlace. Jason Jiménez murió cuando estaba por despegar a las 4:11 de la mañana en una aeronave de la compañía YJ-SAS, matrícula N325FA, desde el aeródromo Juan José Rondón, en la vía La Romerita, en Paipa, Boyacá, rumbo a Medellín. Un video, presuntamente grabado por personas cercanas, muestra el avión rodando sobre la pista sin lograr levantar vuelo. Poco después, la aeronave se incendió y las primeras indagaciones del personal que acudió al lugar apuntaron a fallas técnicas como causa del accidente. Con él viajaban Oscar Marín, Jefferson Osorio, Beisman Mora y Juan Manuel Rodríguez, quienes también fallecieron, al igual que el piloto, el capitán Hernando Torres. Antes de partir, Jason Jiménez había hablado de su propia muerte no desde el rol de artista, sino desde su condición humana, expresándolo con serenidad, voz cansada y un miedo genuino, reiterando que había tenido el mismo sueño 3 veces, un avión, una falla, un desenlace inevitable, siempre con los mismos detalles y la misma angustia. Su historia no comenzó con privilegios, sino con lucha constante. Creció trabajando, sobreviviendo mientras otros descansaban, y al iniciar su carrera nadie apostaba por él. Sin discos ni productores, solo con su esfuerzo. Pasaba meses durmiendo en hoteles, viajando sin descanso, durmiendo de día y viviendo agotado, con un cuerpo frágil y una salud inestable. Sus problemas de visión eran permanentes, las luces lo mareaban, la deformación de la córnea agravó su estado, apareció la vena doble y perdió equilibrio, mientras el vértigo lo acompañaba en cada vuelo. Aún así, nunca se quejaba, hasta que los sueños comenzaron. El primero fue confuso, el segundo inquietante y el tercero aterrador. En ellos, el avión sufría una avería, algo se soltaba, algo fallaba, y él advertía al piloto, pidiéndole revisar la nave y dar una vuelta más. En 2 ocasiones, el avión regresaba y el problema se corregía, pero en el tercer sueño no había retorno. Allí morían y aparecían en las noticias. Jason despertaba agitado, con el corazón desbocado y una sensación imposible de ignorar, y desde entonces el miedo a volar se volvió parte de su realidad. Tomeu no regresó. Tomeu dejó a su familia. Tenía esposa. Tenía responsabilidades. Tenía una vida que proteger. Y entonces sucedió algo inesperado. Un vuelo. Una falla crítica. Minutos que parecían eternos mientras el avión permanecía en el aire. Los motores no respondían. La velocidad no aumentaba. La montaña se acercaba implacable. Todo se volvió lento, silencioso, casi irreal. Pensó en su hijo, que aún no había nacido, y en la posibilidad de no llegar a conocerlo. El piloto luchó contra lo imposible, ejecutando una maniobra extrema, tomando decisiones al límite. Lograron aterrizar, vivos, pero algo se quebró ese día. La calma, la inocencia, desaparecieron. Jason cayó en depresión. Lloraba en silencio, sin contárselo a nadie, mientras las pesadillas nocturnas lo perseguían. Soñaba con aviones, con despedidas. Buscó ayuda, buscó fe, buscó respuestas. Y aún así, continuó volando.
porque el cuerpo se cansa, pero el deber obliga. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más perturbador quedó registrado: su miedo, su confesión, su advertencia. Hoy, esas palabras pesan distinto. Hoy, ese testimonio duele aún más. Hay artistas que hablan del dolor, y otros que lo viven ante todos. Jason dijo que la vida es frágil, que puede romperse en segundos, que nada está asegurado. Lo dijo hace mucho tiempo, y la pregunta persiste: ¿fue solo un sueño recurrente o una advertencia que nadie quiso escuchar? Porque a veces, el destino nos lanza señales, y el verdadero misterio es porque no las atendemos. ¿Fue coincidencia? ¿O simplemente una noticia que pasó inadvertida? Deja tus comentarios abajo. El silencio tras su confesión fue profundo. No hubo titulares ni protestas públicas. Solo quedó su voz registrada. Una voz que hoy suena distinta, más lenta, más humana, más vulnerable. Jason nunca fue exagerado. Medía cada palabra. Por eso su relato inquietó a quienes lo escucharon. No actuaba. No contaba una historia. Estaba reviviendo algo que aún lo atormentaba. Tras aquel vuelo crítico, algo cambió en él. Invisible para los demás pero profundo en su interior. Silencioso, siguió cantando, llenando escenarios, pero por dentro algo se había quebrado. Dormía poco, soñaba mucho, y casi siempre volaba. En sus sueños, el avión no era solo un aparato, sino un símbolo, un punto sin retorno. Cada despegue real despertaba recuerdos, cada turbulencia aceleraba su corazón, cada aterrizaje era un alivio momentáneo. Aprendió a convivir con el miedo, y eso resulta más agotador que cualquier maniobra. Su círculo cercano lo percibió, más silencioso, más reflexivo, más devoto. Comenzó a hablar de señales, de aviones, de tiempos que escapan al control. Decía que la vida puede terminar sin aviso, que nadie tiene garantizado regresar, que el éxito no protege de nada. No hablaba como una estrella famosa, sino como alguien que ya había rozado el límite. A veces, antes de subir a un avión, se quedaba en silencio, miraba al suelo, respiraba profundo, rezaba. No era superstición, era memoria del cuerpo que recordaba lo que la mente quería olvidar: el ruido, la vibración, el error. En entrevistas posteriores, evitaba el tema, pero si alguien insistía, su mirada cambiaba. No quería revivirlo, pero tampoco podía negarlo. Dijo que aquel día comprendió algo fundamental: no somos invencibles y todo puede terminar sin previo aviso, y aún así siguió adelante. Porque tenía una familia. Porque tenía responsabilidades. Así siguió adelante. Porque tenía una familia. Porque tenía responsabilidades. Porque rendirse nunca fue una opción. Su voz al hablar de sus hijos se volvió distinta. Más tierna. Más pausada. Contó que pensó en ellos cuando creyó que todo había terminado. Ese recuerdo fue lo que más le dolió. Y lo que más lo aterrorizó no fue el golpe. Fue la despedida silenciosa. Ese instante en que sientes que no habrá un mañana. Ese segundo en que el tiempo se estira y todo se clarifica. Jason confesó que en ese momento entendió toda su vida. Sus fallos. Sus logros. Sus ausencias. Y esa claridad nunca se desvanece. Tras aquel episodio, buscó apoyo profesional. Habló con psicólogos. Habló con guías espirituales. No por debilidad, sino por conciencia. Sabía que ignorar su miedo solo lo haría crecer, y enfrentarlo era la única salida. Aún así, los sueños no desaparecieron. Solo cambiaron de forma. A veces no veía el accidente, solo sentía la caída. A veces no veía el avión, solo percibía el silencio previo al choque. Y otras veces, soñaba que todo se repetía. La misma pista. El mismo despegue, el mismo final. Despertaba cubierto de tierra, con el corazón latiéndole a 1000, con la sensación de que algo no estaba bien. Pero al amanecer, la vida continuaba. Los compromisos seguían. Los vuelos seguían. Así, el miedo se volvió rutina, y la rutina, normalidad. Sin embargo, algunas cosas simplemente no se normalizan. Solo se ocultan. Quienes lo conocían bien aseguran que comenzó a despedirse de otra manera. Más abrazos, más palabras sinceras. No habló de muerte, habló de gratitud. Agradecía más a menudo. Pedía perdón más seguido. Decía te amo con más frecuencia.
como si supiera que el tiempo no era eterno, como si cada día fuera un préstamo. Y entonces sus viejas palabras comenzaron a resurgir. Clips, grabaciones de audio, fragmentos de entrevistas. La gente escuchaba ahora lo que antes pasaba desapercibido, con otra sensibilidad, con otro peso. Porque hay frases que solo toman sentido con el tiempo. Cuando algo cambia, cuando algo se rompe. Y surge la inquietante pregunta: ¿hasta qué punto la noticia deja de ser un sueño? Cuando el miedo se convierte en un préstamo. No hay respuesta clara. Todo es interpretación. Algunos dirán coincidencia, otros intuición, otros hablarán de destino. Lo cierto es que Jason habló. Y quedó registrado. Habló de caer. Habló de no volver. Habló de despedirse sin decir adiós. Y ahora esas palabras flotan, perturbadoras, persistentes. Porque cuando alguien verbaliza su miedo más profundo, no es casualidad. Quizás buscaba alivio. Quizás comprensión. Quizás solo desahogo. Pero lo dijo. Y permaneció. ¿Qué sigue después? Eso es lo más inquietante. Porque hay detalles que aún no se han revelado. Conexiones que aún no se comprenden. Y cuando finalmente encajan, nada vuelve a ser igual. ¿Crees que el miedo puede anticipar el destino? ¿O solo lo prepara? La respuesta podría cambiarlo todo. Hubo un detalle que casi nadie percibió al principio. Pequeño pero inquietante. En cada relato, Jason narró lo mismo. Nunca mencionó el impacto. Hablaba de la espera. De ese instante opresivo cuando el avión deja de responder, cuando el cuerpo comprende antes que la mente. Dijo que el sonido cambió, que el motor ya no se averiaría, todo quedó vacío. Ese silencio anterior, ese vacío, lo que más lo sacudió fue eso. Quienes han atravesado momentos extremos lo confirman. No es el impacto lo que aterra. Eso es indiscutible. Jason relató que en sus sueños no gritaba, no huía, no se defendía, simplemente aceptaba. Y esa aceptación fue lo que más desconcertó a quienes lo escucharon después. Porque aceptar no es algo común. Implica comprender de antemano. En su entorno, algunos lo interpretaron como ansiedad acumulada. Otros hablaron de estrés extremo. Algunos, de un simple miedo a volar. Pero había expresiones que no encajaban en ninguna de esas categorías. Contó que tenía la sensación de ya haber vivido ese instante. Que no era algo nuevo. Que simplemente se repetía. Era como si su mente practicara una despedida una y otra vez. También mencionó una sensación física muy concreta. Un hormigueo en el pecho. Un escalofrío en la espalda. Siempre antes del despegue. Siempre en el mismo lugar. No importaba el avión ni el destino. La sensación era idéntica. Algo poco habitual. Sus médicos hablaron de vértigo, luces, cortes extremos. Pero Jason describía otra cosa. Hablaba de intuición. Explicaba que el cuerpo percibe peligros que la lógica ignora. Que existen alarmas internas que no comprendemos, pero que están ahí, y cuando se activan no se apagan fácilmente. Tras el episodio crítico que vivió, su relación con la fe cambió. No se volvió fanático, tomó conciencia. Rezaba antes de volar, no para evitar la muerte, sino para aceptar lo que escapaba a su control. Eso también es crucial. No pedía protección, pedía calma. Dijo que había aprendido a soltar, que distanciarse solo aumenta el dolor. Y esto, dicho por alguien joven, exitoso, inmediato, no es habitual. En privado, amigos cercanos recuerdan conversaciones incómodas, largas, profundas. Habló de legados emocionales, de lo que deseaba dejar si algún día no estuviera. No mencionó dinero, sino recuerdos. Dijo que lo importante era que sus hijos supieran quién era, no lo que poseía. Eso no lo diría alguien despreocupado, sino alguien consciente de la presión del tiempo. En ciertos vuelos, siempre pedía el mismo asiento, cerca del ala, cerca de la salida. Decía sentirse más cómodo, más preparado. ¿Preparado para qué? Nadie preguntó. Y aquí surge otro elemento inquietante: las fechas. En varias ocasiones mencionó haber soñado con días específicos, que no compartía públicamente, pero que sí anotaba. Flechas señaladas, que evitó disparar. Fechas que generaron ansiedad inexplicable, que llevaron a cancelar planes y posponer viajes. Otros no podían escapar de lo inevitable. Al hablar de su vida, siempre repetía algo. Todo había ocurrido demasiado rápido. Demasiado rápido el éxito,
el reconocimiento, las flechas, como si la vida se hubiera acelerado súbitamente. Su reloj interno parecía correr a otra velocidad, y eso también revela mucho. Personas que sienten que el tiempo se acelera no lo perciben sin motivo. Algunos sostienen que el inconsciente procesa información que ignoramos, microseñales, pequeños datos, sonidos, vibraciones. Jefes. Tal vez Jason comprendió algo que no podía explicar, pero que sí podía presentir, y transformó esa sensación en palabras, confesiones, silencios prolongados tras sus entrevistas más sinceras. Había pausas, momentos en los que miraba al vacío. Respiraba lentamente. Fue como revivir un instante congelado, como si regresara a ese momento detenido en el tiempo. Quien editó este material percibió el cambio, el tono, el ritmo. No había actuación. Era un recuerdo cargado de emoción. Y al escuchar esas grabaciones nuevamente, todo se percibe distinto, más serio, más definitivo. Algunos testimonios no envejecen bien, no por falsedad, sino porque se vuelven demasiado seguros. No se trata de afirmar, sino de observar a los protagonistas. Sueños recurrentes, experiencias vividas, miedo constante. Un hombre que sobrevivió a algo imborrable y que nunca volvió a ser el mismo, dejando marcas profundas. Esto altera decisiones, redefine prioridades, y surge la pregunta inquietante. ¿El miedo anunciaba un final o preparaba una conciencia? Tal vez nunca lo sabremos. Quizás no importe. Lo realmente inquietante no es lo que ocurrió, sino lo que sintió antes. Y aún falta una pieza, una última conexión casi olvidada. Comprenderla vuelve imposible ignorar el relato. Cree que los seres humanos pueden percibir lo inevitable o simplemente aprenden a convivir con su sombra. Lo que ocurra después podría cambiar la percepción. Algunas historias no terminan del todo, solo se detienen. Este es uno de esos casos. Cuando alguien deja tantas señales, el final no es un punto, sino una pregunta. Las palabras de Jason permanecen suspendidas en el tiempo, esperando ser escuchadas. No habló solo una vez, repitió su miedo con precisión inquietante. Sueños idénticos, sensaciones idénticas, silencios iguales. Y eso no es habitual. Quienes revisaron sus entrevistas completas notaron algo más. Su cuerpo reaccionaba al hablar del tema. No solo su voz, manos tensas, respiración irregular, mirada ausente. El cuerpo no miente. Algunos recuerdos residen en músculos, piel y muñecas. Jason cargaba algo que no podía soltar del todo, incluso en sus mejores momentos. Y aquí surge la conclusión final del informe, la más inquietante. El miedo no siempre advierte huida, a veces impulsa organización. Tras estas experiencias, su vida se volvió más consciente, más intensa. Decía que no debía dejar asuntos pendientes, que el amor no se puede apaciguar. Repetía estas palabras como un mantra, como una urgencia. Allegados notaron que empezó a vivir como si cada día contara doble, no por ansiedad, sino por claridad. Y eso lo cambia todo. Cuando alguien vive así, no teme al final, acepta su fragilidad, y aceptar la fragilidad es un acto de valentía. Quienes se acercan a la muerte desarrollan una sensibilidad especial, perciben cambios mínimos, riesgos, cuando algo no encaja. Jason parecía tener esa capacidad y lo expresó sin dramatismos. No se presentó como profeta, sino como alguien que sintió el límite. No dijo, esto ocurrirá, sino, así me siento. Compartió temores, y aún así las coincidencias son inquietantes. Sueños de aviones, fracasos reales, confesiones públicas, miedo persistente. Nada de esto prueba algo concreto, pero en conjunto hace pensar, porque no vivimos aislados, captamos vibraciones, señales. Tal vez la mente conectó puntos invisibles, tal vez el cuerpo recordó lo que la razón ignoró, o tal vez era un hombre honesto con sus temores. Y eso, en un mundo de máscaras, es extraordinario. No hay conclusión definitiva, ni debería haberla. Las historias humanas no se ocultan, se comparten. Cada oyente interpreta de forma distinta. Algunos hablarán de destino, otros de casualidad. Todas las interpretaciones son válidas. Lo importante no es decidir qué ocurrió, sino preguntarnos por qué nos afecta, por qué nos estremece oír a alguien hablar de su miedo más profundo, por qué resuenan esas palabras. Tal vez porque todos sentimos lo mismo, fragilidad e incertidumbre. Y cuando alguien lo expresa en voz alta, nos vemos reflejados.
Jason no dejó un final, dejó un mensaje emotivo. Escúchense a ustedes mismos. Escuchen sus cuerpos. Escucha la intuición, escucha el silencio, porque lo más importante a veces no grita, susurra. Y esos susurros, si se ignoran, no desaparecen, solo esperan. Esta historia no termina aquí. Cada nuevo testimonio, cada nueva escucha, cada interpretación continúa. La pregunta ahora no es qué pasó, sino qué hacemos con lo que sentimos al escucharlo. ¿Crees que los sueños pueden advertir algo real o solo revelan miedos que preferimos ignorar? Deja tus comentarios abajo y comparte este video.